noches y Shabbat Shalom a todas las personas que nos escuchan. Sean bienvenidos al primer programa del libro de Deuteronomio o el de Barim. Empezamos de Deuteronomio, de la serie Maravillas escondidas en la Torah, transmitiendo desde la página buscandoloescondido.com desde el norte de México en el programa número 44. Buenas noches, Gabriel, ¿cómo estás? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Memo, ¿cómo estás? Pues aquí una semana más y sí, la verdad es que sí me emociona el libro de Barim porque pues ya vamos a acabar la Torah prácticamente. ¿Sabes cuántos? Te digo cuántos son. Son 11, ¿verdad? 11, órale, se ve que sí No, sí estudiaste. estudié, alguien me sopló hace rato. Muy bien, sí, ya nada más 11 programas y terminamos la Torah, es increíble. Y pues no se trata nada más de leerla o escucharla una vez, sino todos los años hay que volver a darle la vuelta porque te das cuenta que, se nos olvida todo muy fácil. Exactamente. Fíjate que sentí como que hace mucho que no platicábamos, Gabo, ¿no? Te figuró. Sí, porque como que normalmente estamos pensando que vamos a publicar y noticias, la verdad es que no puedo subir noticias y ando ocupado y se me hace que tú también y de pronto pues se nos fue la semana, esa es la verdad. Sí es, Sí, pero ya estamos aquí, ya estamos aquí. así es. Saludos, Memo. ¿A quién vas a saludar hoy? Hoy pues te voy a saludar a ti, Gabo. No, pues bueno, sí tengo varios saluditos. Pues a Elizabeth Salas, a Venezuela, y a su hermana, muchas gracias, Chava Chalom. Saludos a Ichiari Osvaldo, allá hasta Alemania, muchas gracias por la colección de monedas que me regalaron de Israel. No se hubieran molestado, pero pues qué bueno que lo hicieron. Fue lo que yo les dije, no se moleste. Y sí se molestaron, fíjate. Y saludos a Anderson Betancourt, Manuel Díaz, Miguel Soto, Martín González, Roberto, Milton, Soicar, Urandeta, Meter, Guadalupe Moreno, Edgar, Camar, Susi, Aura y Graciela. Gracias por los comentarios, gracias a todos los que han compartido los estudios. Les mando un gran abrazo y les deseo que el Eterno esté con todos ustedes, guiándolos como siempre por el buen camino, siempre pidiéndole que nos ayude, porque solos no podemos. ¿Y tú, Gabo? ¿A quién vas a mandar saludos? Híjole, fíjate que yo, pues a mi familia, a mi mamá, a Diego, a Marco, que anda muy desaparecido ahora. Y pues, ¿No le gustó tu chiste de que sí, no sí, cuentas sí, me chistes? dijo antier lo vi, y sí me dijo, sí te escuché, no te creas que sí te escucho. A su familia, a su esposa, un saludo muy fuerte, y pues nada más. Muy bien. Y un saludo muy especial. Este lunes, o sea, dentro de 3 días, cumpleaños mi esposa, Paola. Te amo. Muchas gracias por apoyarme siempre y por estar siempre a mi lado, por cuidar a nuestra niñita. Y pues, ya, eso es todo. Eso es toda la sección de salud. Pues hoy vamos a estudiar, entonces la parashá se llama Devarim, igual que el número, Devarim en hebreo, en español, en castellano, Deuteronomio, y consta de los capítulos 1, el 2 y el capítulo 3 de este último libro del tetragramatón. No, si tienes un del chorro de Pentateuco, sueño, ¿eh? Antes no existe el pentagrama o algo, ¿eh? del Pentateuco. Ay, discúlpenme, si Sí, sí, digo el si día ando de un poco hoy dormido hoy, es cosas. viernes, ya es muy noche, sí está un poquito dormido, pero él hace su esfuerzo por estar aquí. Fíjate que me gustaría, se me vino algo a la mente y hablando de pentagramas y eso, me gustaría platicarte que el libro de Barímemo, pues yo sé que tú ya lo sabes, viene de la expresión las palabras con las que comienza pues precisamente la parasha, ¿no? Dice, estas son las palabras, dice L a Devarim, o sea, estas son las palabras. Pero ahorita que comentamos este tema de que el pentagrama y eso, me acordé que la palabra Devarim es de esta palabra hebrea más bien sale la expresión abracadabra. ¿Sabes qué significa abracadabra? No. Significa lo que dijo fue hecho. Abra cadabra, ¿no? En realidad son palabras hebreas, fíjate qué interesante, y Órale. normalmente son asociadas con el tema de la brujería. ¿Y por qué son asociadas con el Los tema de la magos, ¿no? brujería?
Fíjate que no, tiene que ver con la forma en que en el judaísmo uno se saluda y resulta que cuando tú saludas a alguien, la forma de decirle bienvenido es Baruch haba, ¿no? O bendito el que viene. Y cuando es una mujer se dice bruja abaa o bruja la que viene, ¿no? Entonces, sí, claro, esto es muy chistoso porque entonces en la Edad Media la gente decía, entonces son brujas, ¿no? Se dicen brujas unas a la otra porque se invitan los viernes en la noche y hacen sus ritos raros y hacen brujerías, ¿no? Entonces, fíjate qué interesante porque el concepto original de la brujería era algo raro que hacían los judíos, ¿no? Entonces, de esta idea es que nace el concepto de la bruja, ¿no? Por eso se decía, se quemaban brujas en la Santa Inquisición. Esas brujas no eran otra cosa que judías. Entonces, bueno, cerramos la cápsula cultural informativa. Informativa, pero sí me llamó mucho la atención porque de repente decimos, sí, no, el pentagrama y eso, y normalmente son cosas que se asocian más bien con aspectos negativos, ¿no? Esto, pues, vamos, imagínate que la palabra bruja, brujería y todo ese contexto vienen en realidad del antisemitismo. Qué interesante, ¿no? Sí, 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 está padre. Bueno, Claro, no padre, pero está claro, interesante. pero es interesante porque abracadabra es una expresión que se utiliza mucho en la Cábala, que significa que conforme Dios hablaba se iban creando las cosas. Oh, En Génesis. órale. Órale. La próxima vez que lo escuche voy a pensar otra cosa. Avera Kedavera es en hebreo. Oh, Avara muchas Kedavara. gracias. Sí, así es. Ya. Ahora sí vamos a comenzar con la Torah. Bueno, este libro en español, Deuteronomio, normalmente yo creo que la mayoría de las personas a lo mejor nunca se han preguntado ni siquiera qué significará Deuteronomio, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos el libro de Génesis y pues a lo mejor sí te da una idea de que pues el Génesis siempre está haciendo referencia al principio. El libro de Éxodo, pues un Éxodo lo referenciamos luego al Éxodo, a la salida del pueblo de Israel a Egipto. El libro de Números, no se diga, Levíticos. Pero Deuteronomio, pues qué significarán. Entonces, realmente lo que significa Deuteronomio tal cual es la segunda ley. Si te pones a investigar, pues del latín es la segunda ley, o desde el griego más bien, y eso puede llevar a muchas confusiones, ¿no? Porque pues imagínate que te digan, sí, pues aquí, esta es la segunda ley, entonces a lo mejor ya no le darías el peso que tienen los otros cuatro libros, ¿no? Y dirías, no, pues como esta es la segunda, es la más nueva, pues la vieja ya no sirve y pues nada más lo que diga en este libro. Y vamos a ver que en este libro, en Devarim, que realmente pues, son las palabras, es como que un speech de Moisés hacia el pueblo, ¿no? Ya unos días antes de que él muera, de que sea unido a su pueblo, pues ya como es su despedida, empieza a él decirle al pueblo, como que regañarlos, llamarles la atención, les vuelve a contar partes de la historia que mucho de este pueblo a lo mejor algunos sí lo vivieron, pero estaban muy chicos o algunos otros todavía ni nacían cuando pasaban ciertos eventos que les va a ir contando Moisés, pero viene siendo como su despedida, ¿no? Con el pueblo, y vamos a ver algunos temas o algunas ordenanzas o cosas que está narrando Moisés en este libro que tiene una ligera diferencia con algo que ya había pasado en alguno otro de los libros. Entonces, no quiere decir que este sobrescriba el otro, sino pues que se complementan y pues hay que ver la Torá y así pues aplica realmente a toda la Biblia. Cuando vemos una diferencia en un punto de la Biblia con otro punto de la Biblia, hay que estudiarlo, hay que ver los contextos para, en vez de decir, pues, ¿cuál será el bueno? ¿El blanco o el negro? Pues no, a lo mejor es el gris, ¿no? Que se junta al unir esos dos. ¿Tú tienes algún comentario antes de comenzar? Sí, fíjate que el tema del contexto del que hablas sí es un tema bien importante porque si pensamos en el libro de Devarim como una repetición, decimos, entonces seguramente me va a hablar de cosas que ya sé.
Sin embargo, yo aquí creo que lo importante es recordar que va a ser prácticamente el último discurso de Moisés hacia el pueblo. Entonces, Moisés va a acomodar las cosas o va a reexplicar las cosas, pero haciendo un especial énfasis en las que él considera más importantes, ¿no? Imagínate que además él está consciente de que él ya va a morir, de que no va a cruzar, y entonces esto hace que pues prácticamente sea, como tú bien decías ahorita, es una despedida, pero pues es una despedida bien emotiva, ¿no? Porque él sabe que son las últimas palabras y es lo que él desea que quede impregnado en la mente del israelita, y él desearía que nunca lo olvidaran. ¿Cómo sabemos esto? Hay que recordar que cuando el pueblo de Israel fue perdonado por Dios por intercesión de Moisés porque habían adorado el becerro de oro, desde ese momento y hasta ahorita él ha estado utilizando un velo, ¿no? Como síntoma Ujú. de tristeza, porque sabe que el pueblo va a fallar. Entonces Moisés va a decir estas palabras a sabiendas de que el pueblo no les va a hacer caso, pero va a ser una manera en la que va a decir: por mí no quedó, ¿no? Entonces, Ujú. imagínate tú que si supieras que vas a morir, no sé, como mucha gente luego, películas y cosas así que saben que se van a morir y tienen una enfermedad terminal, pues dejan videos o tratan de hacer algo para que su memoria quede en sus hijos y darles consejos a lo largo de la vida en la que ellos no van a estar. Bueno, eso es exactamente lo que está haciendo Moisés. Entonces, con ese contexto, yo creo que vamos a entender mucho más por qué hay ciertos temas o detalles muy peculiares en el libro de Deuteronomio. Escuché un comentario de un rabino que decía que en este libro de Deuteronomio hay, si lo vemos así como ordenanzas o mandamientos, los famosos misbot, hay muchos, o sea, podemos encontrar muchos en este libro, pero nuevos hay como 80. Entonces Claro. sí es un complemento muy grande para la Torah, y, y pues está muy padre, ¿no? Y también pues es sabido que Jesús, Yeshua, su libro favorito, el libro que más citó en la estancia que estuvo aquí en la tierra, pues era este libro, ¿no? El libro de Deuteronomio, de Devarim. Entonces, pues, sin más, pues vamos a empezar a leerlo Venga. entonces. Y comienza diciendo el capítulo 1: estas son las palabras que habló Moshe, como decías ahorita, ¿no? El Devarim, estas son las palabras que habló Moisés. Normalmente habíamos visto a lo largo de los otros 4 libros, y estas son las palabras que Dios le dijo a Moisés que dijera, y aquí comienza un poquito diferente, siendo estas las palabras de Moisés, como comentamos ahorita, ya es pues, su discurso de despedida. Sí, son Y palabras muy no, personales, ¿no? Ajá, y digo, y no es un discurso que lo vayamos a terminar en esta porción. De hecho, casi es todo el libro de Deuteronomio, casi los 11 capítulos, o los 11 Shabbats más que vamos a estar estudiando, la mayoría va a seguir siendo el discurso que, como muchos judíos, les gusta mucho no ir directo al grano, sino empezar como que a llenar todo el ambiente, ¿no? Con todos los detalles que se tienen que ir tomando en cuenta para pum ya poder llegar al punto al final. Entonces comienza diciéndole Moisés al pueblo, a todo Israel. Estaban ya pues todavía no cruzaban a la tierra prometida, todavía estaban allí del otro lado del Jardín, del río Jordán, en el desierto, en la estepa frente al Mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Hatzoret y Ditzabá. Y de ahí nos acordamos, habían ya vencido varios pueblos, y antes de cruzar había dicho la tribu de Rubén, la tribu de el Gad y media tribu de Manasés: nosotros aquí nos quedamos, aquí vemos que está muy bien para ya los animales que tenemos. Y pues hubo ahí un acuerdo, ¿no? Que iban como quiera a cruzar los hombres de guerra, atacar y todo eso, hasta que ya estuvieran todas las tribus establecidas. Se regresaban al río, digo, al otro lugar, cruzando el río. Entonces ahí están ahorita, Fíjate a que punto de cruzar. no sé si te fijaste o te llamó la atención que diga Mar Rojo tu versión en el verso 1, ¿no? Ujú. Dice frente al rojo, Ajá.
Y entre paréntesis dice mar, pero sí, sí, sí me llama la atención. Claro, llama la atención porque incluso si fuese el Mar Rojo que ubicamos actualmente, pues el Mar Rojo no está de ese lado, ¿no? Ujú, La traducción parece ser que es incorrecta. Aquí hay un comentario rabínico que dice que estos lugares parece ser que no se conocían con otro nombre. ¿Por qué le ujú, pusieron las traducciones modernas Mar Rojo o creen que es una referencia al Mar Rojo? Porque el mar del que se refiere es Azuf, ¿no? Nada más dice Suf, pero no dice nada más sobre ese mar. Y el mar que se tradujo como Mar Rojo es Yam Suf, ¿no? Entonces dijeron, mm, pues suena a Mar Rojo, igual que allá, pues vamos a poner el Mar Rojo. Pero incluso la expresión Yam Suf no significa Mar Rojo, sino significa el mar de los juncos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene un Pentateuco transliterado, vayan al libro de Éxodo donde aparece la expresión Mar Rojo y no se traduce como Mar Rojo en un transliterado palabra por palabra, sino diría Mar de los Juncos literalmente. Entonces pudiera ser una zona de aguas, no es un error en la Torah, más bien es un error en la traducción. Se refería ujú. seguramente a un lugar, a un lago o algo parecido, ¿no? Pero definitivamente no es el Mar Rojo pues está del otro lado del país. Sí, gracias por aclararlo. Sí. Versículo 2 dice: a 11 días de camino desde Joreb por el camino del monte Seir hasta Kadesh Bernea, sucedió que a los 40 años, en el 11º mes, en el primer día del mes, habló Moisés a los hijos de Israel, o sea, ya 40 años después de que habían estado en el desierto, y pues les comienza, ahí va a comenzar su discurso, ¿no? Y empieza a decir en el versículo 4: después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaban en Heshbón, y a Og, rey de Bashan, que habitaban en Astarot, en Erdei, en la orilla del río Jordán, del Jardín, del lado de la tierra de Moab, del lado de la tierra, comenzó Moisés a explicar esta ley o esta Torá, diciendo: el Eterno nuestro Dios nos habló en Joreb, diciendo: bastante tiempo ustedes han permanecido en este monte, vuélvanse, partan y vayan al monte Emorí, y a todos los lugares vecinos, en la estepa, en el monte, en la planicie, en el sur y en la costa del mar, la tierra del Cananeo y el Lébano, hasta el gran río y el río Éufrates. Y le está diciendo, pues ya entren y tomen esa tierra, ¿no? Y sabemos, aquí se está refiriendo a la promesa que le hizo Dios a Abraham, allá en Génesis 15, que vimos ya en el libro de Números, que realmente cuando entren no van a tomar toda esa tierra aún, y esa promesa es algo que todavía no pasa, no es una promesa mesiánica que pues esperamos que cuando venga el Mesías a reinar, a poner otra vez a Israel como cabeza, pues ya se va a cumplir esta promesa, ¿no? Y todas esas fronteras que veíamos que son mucho más grandes que lo que ahorita es el pueblo de Israel, pues ya van a ser ahora sí otorgadas a Israel. Entonces en el versículo 9 dice que les habló en aquel tiempo, o sea, ya haciendo memoria Moisés, diciendo: no podré solo llevar vuestra carga, el Eterno vuestro Dios ha aumentado a ustedes, y aquí ustedes son hoy como las estrellas del cielo en multitud. Y ahí nos está haciendo referencia a aquella visita que le hizo Yitro, su suegro, en Éxodo 18, que decía que ya una vez que habían salido de Egipto, que se había empezado a escuchar pues en las afueras de Egipto, pues que ese pueblo de Israel había vencido a Egipto, a la potencia mundial. Dice que lo fue a visitar su suegro Yetro, y contaba en aquella historia en Éxodo que pues veía a Yitro que Moisés se la pasaba desde la mañana hasta todo el día hasta la noche, y iba en persona tras persona tras persona, así me imagino filas kilometrales con sus asuntos para que juzgara a Moisés, o con sus dudas, con sus preguntas. Y dice en Éxodo que Yetro le dijo: oye, esto no está bien ni para ti ni para el pueblo, porque te vas a acabar y el pueblo se va a desesperar. Y le da un consejo Yetro y le dice pues que ponga jefes de decenas, de centenas, de millares, para que pudieran juzgar al pueblo más fácilmente, ¿no? Y aquí en Deuteronomio capítulo 1 versículo 9, como que él dice
que él tuvo la idea, ¿no? No dice, no menciona a Yetro, sino dice, pues tuve que hacer esto yo. Ujú. Dice en el versículo 11, les recuerda ahí una bendición que hizo en aquel tiempo, que decía, aumente sobre ustedes 1000 veces más de los que ya son ahora, y bendiga a ustedes tal como Él habló a ustedes, ¿no? Entonces, en el versículo 12 dice, ¿cómo podré cargar yo solo vuestra fatiga, vuestra carga y vuestra querella? Porque, pues imagínate, 3 millones de personas contra uno, pidiéndole, preguntándole, exigiéndole, si era algo muy muy fuerte que veíamos en aquella ocasión. Y dice el versículo 13, traiga para ustedes hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus, para que los designe como vuestros jefes. Y aquí algo que me llama mucho la atención es que en el versículo 13 da 3 características. O sea, dice que Moisés dijo, tráiganme hombres sabios, entendidos y conocidos de vuestras tribus. Y luego cuando ya se los lleva y cuando dice que ya los puso como líderes, nada más menciona 2 características, ya no las 3. Es Me cierto. llamó mucho la atención, ¿verdad? Nada más sabios y conocidos. Y los entendidos, pues no se los lleva. No me Dice, había fijado en eso, y los fíjate. designé a ellos como, sí, yo, me llamó mucho la atención y estoy investigando a ver ¿Qué a ver por significa? qué, Claro. por qué nos puso ese detallito en la Torah. Y, o sea, las 2 cosas que me llaman la atención es eso y la otra que no dice, no menciona a Yitro, a lo mejor pues no era algo tan importante para el mensaje que les quería dar, ¿no? En ese momento y pues no valía la pena, a lo mejor, no sé, redondearle más de lo que ya estaba redondeando. Entonces, bueno, sigue su discurso diciendo, básicamente les dijo, ya eran muchos, puse jueces entre ustedes para que juzgaran con justicia, y que nos acordamos en aquella ocasión que decía, pues que no se desviaran en su juicio, que no fueran tener favoritismo hacia un poderoso que tuviera dinero, ni hacia un pobre o débil por compasión, sino simplemente que juzgaran con conforme a la Torah, ¿no? Sin importar realmente un estatus u otro de la persona. Y dice, porque no tendrán temor a hombre alguno por el juicio, porque el juicio es de Dios. O sea, ustedes no se preocupen, si juzgan a alguien que está muy débil y muy pobre, pero hizo algo mal, pues Dios es el que realmente lo está juzgando, no son ustedes. Y pues sigue en su discurso y comienza ahora a hablar sobre el envío de los 2 espías famosos, que fue ahí pues básicamente el parteaguas para que no entraran desde aquel entonces a la tierra prometida, que a lo mejor si no hubiera pasado ese evento de los 2 espías y se hubieran lanzado a meterse a la tierra prometida desde aquel entonces, o sea, imagínate, 40 años antes, bueno, 38 años antes, otra cosa hubiera sido, ¿no? A lo mejor sí les hubiera dado desde ese entonces toda la tierra prometida y a lo mejor la era mesiánica hubiera comenzado ahí y tú y yo no estaríamos aquí. Explicando. Ajá. Entonces les empieza a platicar esa historia porque pues a lo mejor muchos ni siquiera habían nacido de los que ahorita estaban ahí, y les dice en el versículo 21, ya metiéndoles un poquito en la historia, dice, mira, he entregado el Eterno tu Dios delante de ti la tierra, sube, toma posesión de ella, tal como ha hablado el Eterno. O sea, ya tienes la promesa, acaban de salir de Egipto, acaban de ver toda la fuerza que tenía Dios, bueno, que tiene más bien, que tiene Dios, todo, cómo siempre estuvo a su lado, cómo nunca los dejó solos, y aquí le está diciendo, ve, métete a la tierra, Dios es el que va a pelear por ustedes, pero dice, todos ustedes dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para que espíen por nosotros en la tierra. Y aquí habíamos visto en aquella ocasión, en el capítulo 13 del libro de Números, que comenzaba ese capítulo 13 del libro de Números diciendo, y Dios dijo a Moisés, manda a los 2 espías, y aquí
dice otra cosa, ¿no? Dice que el pueblo fue con Moisés y le dijo, queremos mandar espías primero para ver si lo que nos prometió, pues es real, o sea, para ver si sí vamos a poder. Y ya lo habíamos visto, diferencia cuando estudiamos allá el libro de Números, capítulo 13, y realmente lo que sacamos de al juntar las dos historias es que el pueblo se acercó, le dijo esa inquietud. Moisés dice aquí que pues dijo, ok, está bien, si eso es lo que quieren hacer, vamos a hacerlo, vamos a mandarlos. Y realmente se parece un poquito, si vemos la forma de pedir aquí en este capítulo del pueblo hacia Moisés, de mandar los dos espías, y cómo Moisés dice, ok, si es lo que quieres, dale para adelante, se parece mucho a la forma en que Balaam se dirigió con Dios diciéndole, ¿puedo ir? Y Dios le contestó, pues si es lo que quieres, dale para adelante. En el hebreo se parece mucho más, la forma en que esa respuesta fue, y sabemos pues el resultado de las dos ocasiones, ¿no? Pues no fue realmente una idea de Dios, sino simplemente pues tenemos ese libre albedrío, ¿no? Entonces, pues aquí es lo mismo, tuvieron ese libre albedrío, pidieron el mandar esos dos espías, lo mandaron y pues les sigue platicando, le dice, fueron, vieron que la tierra estaba toda bien, como se había prometido, muy fructífera, con mucha fruta, era la tierra prometida que fluía leche y miel. Pero cuando regresaron los dos espías, ¿qué dijeron? No, dieron un mal informe y pues dijeron que no iban a poder con ellos, que las ciudades estaban muy fortificadas, tenían muros muy altos, la gente que vivía ahí era muy grande, muy fuerte y que no los iban a poder vencer. Y pues ese mal reporte, ese mal informe con el que regresaron esos dos espías, que realmente sabemos que son 10 los que regresaron con un mal reporte, y dos de ellos dijeron, no, si Dios nos lo prometió, claro que sí vamos a poder, y sabemos quiénes son esos dos. Ahorita más adelantito nos los va a decir, pero eso que dijeron los 10 espías, pues dice que apagó el corazón de todo Israel. O sea, imagínate qué poder tuvieron esos 10 personas. Y pues todo el pueblo dijo, no, pues no, mejor no nos conviene, se me hace que sí, de plano no vamos a poder. Y eso le costó a Israel el que Dios se enojara, primeramente, y que les dijera, pues ahora van a andar por el desierto estos 40 años, van a estar dando vueltas, y que todos los hombres de guerra que estaban en ese tiempo, o sea, los que tuvieran 20 años en adelante, que menciona la Torah que los hombres de 20 años en adelante como que ya tienen toma de decisiones, ya entienden qué está pasando, entonces por eso a ellos son a los que ya no dejó entrar, y esos 40 años iban a servir para que todos esos hombres que estaban en aquel momento fueran muriendo hasta llegar a este punto en el que ya todos habían muerto y una nueva generación era la que entraría a la tierra prometida, ¿no? Sí, yo creo que de alguna manera, Memo, como que Moisés está recalcando la importancia o incluso los resultados de una buena o una mala decisión. O sea, como que a veces no debemos de perder de vista que esto que estamos estudiando para ellos en su momento significaba, o Moisés les trataba de decir que todo esto significaba una mala decisión, la muerte, ¿no? O sea, definitivamente no es un catálogo de buenos deseos, no es un idealismo puro que no tiene sentido, o sea, eh, vamos, lo que te estás jugando es la vida eterna, ¿no? Pero para ellos, ellos están jugando la vida en ese momento. Hasta aquí, Dios no ha hablado de la resurrección de los muertos y del paraíso. Entonces, para ellos es, si no obedezco, muero y se acabó, ¿no? Se acabó la historia, lo acabamos de ver, prácticamente Moisés se los está recordando. Entonces, yo creo o siento que el propósito de Moisés era como sacudir a la gente y decirle, oye, Uh-huh. date cuenta que esto es sumamente importante, ¿no? Tus padres, es Uh-huh. esta la razón por la que no entraron. Entonces, no sé, o sea, no me imagino lo que pasaba por la mente de las personas que escuchaban esta historia, así como lo estás contando, o sea, de verdad,
porque de repente uno puede decir, ay, otra vez lo repites, Memo, pero está hablando de los padres de estos que están aquí parados enfrente de él. Ujú. Entonces, ojo, ¿no? Porque si a lo mejor ellos dijeron, ay, otra vez nos van a contar la historia, pues ya no la sabemos, ¿no? O Ya sea, me lo ya me platicó la mi platicó, ajá, abuelito. exacto, entonces seguramente eso fue lo que sucedió, ¿no? Ujú. Y Yo creo que sí. entonces Moisés se deshacía y se desbarataba por darle señales y explicaciones, y pues nada, no escuchamos como siempre. O sea que nada ha cambiado desde Exactamente. épocas de Moisés. Ah, bueno, muy mal. Mal por Sí, nosotros. mal por nosotros, exacto. Y bueno, menciona los dos que sí entraron. Pues ya sabemos, Caleb, hijo de Yefuné, que sabemos que comentábamos la porción pasada, no era israelita de nacimiento, fue injertado en la tribu de Judá y que vimos que ya en la última porción este Caleb, hijo de Yefuné, extranjero, que fue enviado en aquella ocasión como uno de los espías, era un líder de la tribu de Judá, ya más adelante pues fue nombrado como príncipe de la tribu de Judá, y la otra persona que iba a entrar de esa generación era Yehoshua, que estos fueron los dos espías que dijeron, si Dios está con nosotros, sí lo vamos a lograr. Él ya nos dijo que sí podíamos, y si Él dijo, aunque nos enfrentemos con 1 millón de gigantes, los vamos a vencer. Claro, y ahí Es- están, además, escuchando estas palabras, ¿eh? Ujú. Este, y Yehoshua pues va a ser el que va a seguir con la batuta. Moisés le va a pasar la batuta porque Moisés tampoco va a entrar a la tierra prometida, y aquí les hace una primera reclamación. Se los va a recordar dos veces en esta porción. En el versículo 37 dice, también conmigo se enojó el Eterno por causa de ustedes. Diciendo, también tú no entrarás ahí. Y ahí nos acordamos por qué fue eso de por causa de ellos. Pues ahí nos vamos al Números capítulo 20, cuando mm, el pueblo está enojado, está sediento, está reclamando, quieren agua, y va Moisés con Dios, y Dios le dice, toma tu bastón, vas a ir a donde está esta piedra y le vas a hablar a la piedra y va a salir agua. Y pues Moisés como que estaba entre enojado, estresado, eh, no sé qué estuviera pasando por su cabeza. La instrucción que le dio Dios fue, habla a la piedra. Moisés la golpeó, no lo obedeció, y entonces dice, por su culpa, aunque pues realmente fue porque Moisés no obedeció, pero pues la acción que llevó a que Moisés fuera y golpeara la Fue piedra fue que propiciada el por... pueblo Sí. estaba enojado, y quién sabe qué tanto le gritarían, ¿no? Sí, no, y cómo lo tendrían seguramente ya harto. No sé si te fijas cómo Moisés nos va encauzando al tema de que falló el pueblo, desobedecí yo, o sea, nos hemos equivocado una y otra vez, y se incluye a Moisés, por supuesto. Claro, y pues eso indica mucho, ¿no? El que te incluyas tú, porque es bien fácil decir ustedes, 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 y yo estoy muy bien, pero ustedes, Claro. entonces, O ellos, ¿no? Además, también que es muy típico de que, es que ellos están ujú, mal porque, no, pues mal ujú, estamos todos, ¿no? Dice Juan, el que claro. diga que no peca es un mentiroso. Y la mentira es pecado también. O sea, que el que diga que no peque, está Pues está pecando. pecando, exacto. Así es. Entonces, bueno, pues ya después que les echa ahí un reclamillo de que por culpa de ellos no iba a entrar él, pues le dice, bueno, le vas dile a Yehoshua, o pásale la batuta a Yehoshua, porque él es el que va a entrar, él es el que va a dirigir al pueblo de Israel para poder tomar esta tierra que le estoy prometiendo. Y luego les va a empezar a platicar algunas de las guerras y algunos de los encuentros que tiene el pueblo de Israel en ese camino, después de que pasaron lo de los dos espías, y en ese camino de 40 años que se topó con tribus, con algunas que Dios le decía, a ellos no los vas a tocar porque yo también a ellos ya les prometí, y a otros que le decía, vas contra ellos, estoy contigo. Y la primera que les recuerda es bueno, esta es una derrota, la primerita, ¿no? Porque después de que les dice Dios,
no van a entrar ustedes a la tierra prometida porque no creyeron en mí. El pueblo a la mañana siguiente dicen, no, la regamos, nos equivocamos, sí vamos a siempre hacerle caso a Dios, sí vamos a confiar en Él, vamos contra este pueblo, vamos a tomar la tierra prometida. Moisés consulta con Dios y Dios le dice, no vayan porque yo no voy a estar con ustedes en esta guerra, si van a perder. Y el pueblo necio que dice, pues vamos, de todas formas, siempre, como que pensando, queriendo hacer cambiar de opinión a Dios, ¿no? A la fuerza. Vamos y al ratito voltea la cara a Dios y siempre se iba a ir con nosotros, y pues no fue con ellos. Se lanzan a la guerra y pierden la guerra, ¿no? Y dice que les fue muy muy mal, que los amorreos los persiguieron como abejas y se los vencieron muy feo. En- Pues sí, la verdad sí fue. sí. Y otra vez, ¿cuál es el tema ahí? Desobediencia. Exacto. Entonces en el capítulo 2 dice, pues bueno, entonces nos regresamos al desierto y con el primer pueblo, después de esos amorreos con los que se toparon y que les pusieron una tunda muy fea, el siguiente pueblo con el que se toparon fue con los hijos de Esaú, ahí ya andando por el desierto, que decía que cuando se toparon con ellos, pues querían cruzar pues por en medio de la tierra de Esaú para no tener que rodear toda esa tierra. Y Dios les había dicho, a ese pueblo no lo vas a tocar, no les puedes hacer guerra porque yo les prometí esa herencia que les di, no se la puedes quitar. Y nos acordamos que Esaú en aquella ocasión les dijo, por aquí no van a pasar, no les voy a dar permiso, aun y que le había dicho que no iban a tocar nada, no iban a molestar a nadie, que iban a pagar lo que usaran, lo que comieran, lo que tomaran. Esaú no quiso y pues entonces tuvieron que rodear. En Deuteronomio capítulo 2 dice en el versículo 6, alimentos les comprarán por plata y comerán, también agua les comprarán por plata y beberán. Entonces a lo mejor no cruzaron, como ya lo habíamos visto, pero a lo mejor al ir rodeando, algo que no nos había dicho en el libro de Números, a lo mejor al ir rodeando, pues sí les vendieron, ¿no? Algunos de los extremos del pueblo de los hijos de Saúl, algo de agua y algo de comida, y pues es lo que se están refiriendo aquí. Después de haberse topado con ellos, con Esaú, se toparon con Moab, con los moabitas. Esaú, nos acordamos quién era Esaú, pues era el hermano de Jacob, que allá desde Génesis tuvieron unas riñas muy fuertes, tan fuertes después de que Jacob le robó ahí la primogenitura y todo eso, que pues está medio triste. si se la robó, que si se la vendió, pero el chiste es que Saúl se enojó mucho, lo perseguía, lo quería matar, entonces ese es este pueblo de Saúl. Y después se van a topar con Moab, con los moabitas, que los moabitas, ¿de dónde vienen ellos? Bueno, todavía antes de Saúl, vienen de Abraham cuando salió de su tierra y que se fue hacia donde Dios le dijo. ¿Con quién se salió Abraham? Con su esposa y con su sobrino Lot. Entonces de su sobrino Lot, de ahí una relación no muy, no muy buena con una de sus hijas, de ahí viene este pueblo, los moabitas. Entonces a estos moabitas y a los amonitas, que vamos a ver también aquí mismo más adelantito, se va a topar Israel con esos dos pueblos, con los moabitas y con los amonitas, y lo mismo, ¿no? Les dice Dios, puedes a lo mejor hacer algún trato con ellos, pero no los vas a asediar, no les vas a hacer la guerra, no los vas a atacar, porque yo les di esa tierra por heredad, y por lo tanto no los vas a tocar. Fíjate, Memo, no sé si te fijas, a mí me llama mucho la atención en el verso 19. Prácticamente todo esto que nos estás comentando nos lo dice Moisés en el contexto de que Dios le dijo al pueblo que no les hiciera la guerra.
Y me llama Ujú. mucho la atención en el verso 19, dice, y cuando te acerques, después de hablar de Moab en el 18, en el 19 dice, cuando te acerques a los hijos de Amón, que finalmente son primos de los israelitas y hermanos de los moabitas, dice, no los molestes ni contiendas con ellos, porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad. Ujú. O sea, como que Dios está recordando todas las promesas y las divisiones que se hicieron entre ellos y dice, no, no, eso va a ser para los hijos de Lot, como tú le dijiste, como Abraham dijo, nosotros para un lado y Lot para aquel lado, entonces déjale esa Ujú. tierra a Lot, ¿no? Entonces se me hace Ujú. muy interesante que Dios honre los convenios que los hombres hacen. De hecho, Claro. este va a ser un problema en los profetas porque de pronto los amonitas le van a hacer la guerra a Israel y va a decir, oye, ¿por qué no has cumplido el pacto que hice con tus padres? No, como dando a entender que Dios siempre ha respetado la tierra y los convenios entre Abraham y Lot, entre Israel y Moab, Israel y Amón. Eso Ujú. también se me hace muy importante. Y eso tiene repercusiones también proféticas, porque más adelante dice, o los profetas dicen que al final de los tiempos, cuando haya una persecución muy fuerte contra Israel, serán los moabitas precisamente, y los amonitas, perdón, los que van a permitir ahora sí el paso a Israel y para que ahí se queden, ¿no? En las Ujú. montañas de la actual Petra. Ese también es un tema Ujú. muy interesante. Es más, el Mesías va a llegar primero a esos montes. Ojo con eso. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, aquí en el capítulo 2 hasta el versículo 23, pues nos narra esas historias, esos encuentros con Moab, con Amón, que Amón era la otra tribu que salió de igual de Lot con su otra hija, de ahí salieron los moabitas, los amonitas, y menciona que en esa tierra, antes de que se la diera a los moabitas, estaban los refaim o los refitas, que los moabitas los conocían como los Emim. Entonces los moabitas los pues les hicieron la guerra a estos Emim o a estos Refim y ganaron esa tierra. Menciona que los amonitas sacaron también me imagino, de otra parte de la Puebla, también eran Refim o Refitas, y los amonitas los conocían como Samsumim, pues lo mismo, a ellos les hicieron la guerra, los sacaron y ahí quedaron por heredad los amonitas, y Esaú sacó a los Harim, entonces nada más nos hace esa mención que no es pues un complemento, son datos nuevos que no nos había dado en los otros libros, ¿no? Después de estos encuentros con estos tres pueblos que les dio la instrucción, a ellos no los vas a atacar, bueno, pues ahora ya comienzan ahora sí guerras desde el versículo 24. Es la primera guerra que tuvo Israel. Bueno, la primera fue aquella que perdió, porque no hicieron caso. Esta ya ahora sí una guerra a favor de Israel, digamos, contra Sihón, rey de Hezbón, hemorreos. O sea, otra vez van contra los hemorreos ahora sí, pero ahora sí con el apoyo de Dios. Este, en esta vez, Israel llegó con los hemorreos, con este rey, le dijo lo mismo que le había hecho a los amonitas, a los moabitas, déjame pasar por tu pueblo, no los voy a molestar, si tomamos algo de comida te la pago, si tomamos algo de agua te la pago, y los amonitas dijeron no te vamos a dejar, pues se lanzaron a la guerra y pues hubo guerra, ganó Israel, derrotaron a todo ese pueblo, dice que a las torres altas las destruyeron, las ciudades acabaron con ellas, acabaron con hombres, con mujeres, con niños, niñas, solamente dejaron a las bestias que tenían y el motín pues también lo tomaron. Entonces esta es la primera guerra que salen vencedores, que empiezan a ganar territorio. ¿De dónde estaban ellos? Pues estaban del otro lado del río Jordán. Así es. Fíjate que a mí me gustaría recalcar cómo en el capítulo 1 Moisés prácticamente nos está recordando cómo nuestros padres se equivocaron una y otra vez, como incluso Moisés, por causa de todo eso, no entra a la tierra prometida, no va a entrar, está enfrente de todos diciéndoles, así, pues yo tampoco voy a entrar, ¿no?
Y en el capítulo 2, Moisés nos está hablando acerca de la fidelidad de Dios y cómo él, incluso los pactos antiguos los reconoce, ¿no? Al decir, yo prometí que los iba a sacar, los saqué, el desierto, ustedes sobrevivieron, he respetado los acuerdos que hemos tenido con Lot, con Moab, con Amón, a pesar de que pues sí son medios pervertidones, hay que recordar el libro de Números ahí. Incluso no un enemigo no como el rey Sejón, y que de repente le digo, oye, sabes que yo sé que es tu tierra, tú le estás ocupando aquí, yo no te quiero molestar, todo te lo voy a pagar con el dinero que corresponda. O sea, Ujú. Dios sometiéndose o Dios dejando que su pueblo, el pueblo elegido, cumpla las normas pues humanas, ¿no? O sea, como no sé si ves como a un Dios bien recto, ¿no? Que dice, porque Ujú. podría decir, ¿sabes que vayan y mátenlos a todos? O sea, no batallen, o que descienda fuego del cielo y agarren sus cosas y sigan caminando. O quédense ahí unas vacaciones. Y tal parece ser, Memo, que Dios no está maleducando a sus hijos, ¿eh? Decimos acá en México Ujú. chiflar, ¿no? Dios no está chiflando a sus hijos, no está diciéndole, si haz lo que quieras, tú eres hijo del rey, tú decreta, tú haz, todo lo puedes en mí que te fortalezco, tú ve contra el que te encuentres enfrente. No, o sea, como que es un Dios que trata de no causar molestia salvo que sea indispensabilísimo. Así es. Diferente a Sí, lo que sí. hace el pueblo, ¿no? Ujú. De hecho, esa era la instrucción, ¿no? Llegas, pues intentas Hacer la paz, conversar, ajá. hacer la paz, y si Si te ves venden que el no, agua, la pagas. ajá. Entonces, pues bueno, no se dio así, tuvieron que pelear, tuvieron esa primer victoria. Después de haber vencido a estos hemorreos, a su rey, Cejón, que no Sejón, sabemos si tenía muchas cejas en realidad, pero así se llamaba. pobre. Y después dice en el capítulo 3, nos dirigimos y subimos por el camino de Bashán y salió Og, rey de Bashán, a nuestro encuentro, él y todo su pueblo, a la guerra en Edrei. O sea, también ellos se fueron directo a la guerra, Og con todo su pueblo, y pues lo mismo, ¿no? Dice que le dijo el Eterno, no tengas temor de él, porque vamos a ver más adelantito que Og era pues Un un gigante. conocido gigante, ¿no? Ujú. Y pues su pueblo también. Entonces le dijo, no tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y aquí pues digo, nos damos cuenta que realmente ese reporte de aquellos 10 espías no, a lo mejor no exageraron y no dijeron mentiras de, no vamos, son gigantes, son muy fuertes, son muy grandes. A lo mejor Y a lo dijeron la mejor verdad, ¿no? estaban chaparritos. Ajá, pero ahí no es lo mismo decir, están muy grandes, están muy fuertes, pero Dios está con nosotros y los vamos a vencer, a decir, están muy grandes, están muy fuertes, no vamos a poder. Claro. Esa fue la diferencia, ¿no? Sí, ahora, otra cosa importante es que Israel no es el que comienza a declarar la guerra. No, al contrario, dice, y vamos nosotros por el camino y nos sale al encuentro Og, rey de Basán, para pelear. O sea, vamos, la iniciativa de la lucha fue de ellos. Ujú. Y entonces pero bien interesante porque Moisés no menciona eso que tú dices, no dice, y salió el gigante, no mencionó, pues salió él para pelear y Dios nos dijo, no tengas temor de él porque en tu mano he entregado a él y a todo el pueblo. Y Ujú. entonces, este tema de entregar o sea, vamos, si yo te digo, Memo, ve y recoge un cheque porque yo ya te lo he entregado. O sea, tú entiendes Ujú. que ir y agarrar el cheque y cobrarlo va a ser la cosa más sencilla del mundo. Ujú. ¿Por qué Israel tiene que ir a la guerra? ¿Por qué no es a través de un milagro sobrenatural otra vez, no? Y entonces que pues se esfumen, desaparezcan, se desmayen, no sé, o sea, hay 20,000 formas diferentes y seguramente más de que no tenga que luchar el pueblo de Israel contra este rey y contra su pueblo. ¿Tú por qué crees? ¿Qué opinas? Vamos, si ya abrió el mar, pues que haga que se trague la tierra a Og, ¿no? Pues yo creo que una de las razones para que, me acuerdo que, por ejemplo, cuando vivía en casa de mis papás, que siempre mis papás decían, si te saliste de tu cuarto, apaga la luz porque está muy cara. Y pues no te dabas cuenta y la seguías dejando prendida y así de la cocina, del baño. Y ya cuando te toca a ti pagar la luz,
Sí. Entonces dices, órale, sí está muy cara, ¿no? Mejor sí apago los focos. Entonces, como que para valorar un poco esa tierra que les está dando, ¿no? Claro, y además acabas de tocar un tema muy importante y es realmente hacia donde yo quiero ir. Tú dijiste cuando yo era niño, ¿no? En realidad parece ser que Dios está buscando que Israel empiece a actuar, ¿no? O sea, ya no Ujú. es aquel bebé que salió y que tuvo que sacar en brazos de Egipto porque pues no tenía fuerza, no tenía personalidad, no tenía carácter y entonces nada más me iba siguiendo pues porque no sabía qué más hacer. No, sino que le está diciendo, ya te lo entregué, bueno, ve y lucha, ¿no? Entonces, oye, pues si ya me lo entregaste, entonces ¿por qué lucho? Es la pregunta, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué es lo que está sucediendo? Israel, si tú te fijas, a partir de este momento va a empezar a sufrir, bueno, no a sufrir, va a experimentar más bien como el crecimiento natural que tendría cualquier niño, ¿no? O sea, es decir, te di Ujú. las cosas, ok, quitarlo y hacerlo tú. Y esto nos habla de un principio bien importante, Memo, y es que Dios siempre ha actuado a través de su creación. Sí, o sea, Sí. de pronto esperamos que Dios hace el milagro, suspende las leyes de la naturaleza y haz que suceda el milagro. Y de repente Dios dice, no. O sea, si yo di un orden, ese es el orden que hay que seguir y ve tú y haz el milagro. Ve tú y ayuda a alguien. Ve tú y dale de comer al hambriento, al pobre, para que ellos volteen y me den gracias a Dios a mí. Eso de pronto es algo que no entendemos. No, porque de aquí en adelante parece ser como que lo que Dios, la participación de Dios con Israel va disminuyendo. O sea, Josué no va a hacer tantos milagros como los que hace Moisés, ¿no? Y por ahí tú comentabas en la sesión anterior, es que Josué nada más recibió la mitad de la unción de Moisés. Pues ni eso se ve, o sea, Ujú. salvo el tema ya en Jericó y los muros de Jericó, no vemos grandes milagros de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que los milagros los haga Israel, ¿no? O sea, que llegue y conquiste, que llegue y haga, que empiece a ejercitarse, porque si no va a ser un niño al que todos le dan. Y de pronto, Memo, a mí me impresiona porque los creyentes así somos, queremos que Dios haga todo. No, que Dios me quite las ganas de pecar. A lo mejor no te las quita, ¿eh? Ah, sí, sí, pues te está pidiendo que Es tú ejercita que tu tú actúes. carácter, claro, exacto. Y fíjate, qué bueno que tocaste ese tema porque realmente aquí el tema que nos está enseñando es el tema de la fe. ¿Cómo? ¿Cómo que de la fe? ¿De qué fe estás hablando? Bueno, esto es realmente lo que la fe, que lo que traducimos como fe, que realmente viene de la palabra emuna, es a lo que hace referencia, ¿no? Se te está diciendo algo, se te está poniendo algo, una promesa de Dios, por ejemplo. Ok, si tienes fe, ve y actúe y hazlo. Aquí, ¿qué les está diciendo Dios? No les tengas miedo, están gigantes. Yo estoy contigo, tú vas a poder vencerlos. A ver, ya te quisiera ver, Gabo. No, Ya pues, quisiera ver a todos los que nos decimos, no, yo tengo mucha fe. A ver si es cierto, ¿no? Ahí es claro. donde realmente vas a probar la fe. A ver, bueno, me estás diciendo que le voy a ganar, bueno, ahí voy. Eso es lo difícil, ¿no? Que ¿por qué Abraham era el padre de la fe? Porque le dijo, deja todo y vete a un lugar donde yo te voy a decir Y dónde. luego te digo dónde. Sí, o sea, qué difícil que ahorita de repente se me apareciera en un sueño Dios y me dijera, deja todo, deja tu casa, deja tu carro, agarra a tu esposa y tu niña y salte caminando, no te traigas ni carro y yo te voy a decir dónde. A ver si es cierto que te hubiera tanta fe, ¿no? Entonces, realmente aquí ese es el concepto que nos está mostrando, ese emuná o esa fe del pueblo que aquí empezó a actuar Sí, y y a que no enfrentar tenía. sus propios miedos, Memo, ¿no? Y Ujú. normalmente son las cosas que Dios nos pone enfrente, no para probarnos, sino para que nosotros entendamos que Él ya ha puesto la capacidad en nosotros, ¿no? Por eso dice, yo ya te los entregué. Entonces, pues ya me los entregaste, pues entonces, ¿para qué lucho con ellos? Ujú. Sí, pues Sí, no seas gacho exacto, ya. es un proceso de aprendizaje, o sea, no por nada, al final del libro de Deuteronomio va a decir, y cuando hayas conquistado, no te olvides que no fue por tus fuerzas. Entonces ahí es Ujú. cuando dices, a ver, entonces, primero me dices que ya me lo entregaste, pero tengo que luchar. Y luego lucho, me cuesta trabajo, lo consigo y te tengo que dar gracias a Dios a ti. Ujú. Es entender eso, Memo, implica tener una relación bien personal con Dios y entender que incluso tus habilidades, Él te las ha dado. Claro. Entonces, es Dios actuando a través de ti.
Yo conquisté, claro, ese fue el milagro. Sí. Bueno, entonces, pues a este rey de Og que salió también a la guerra, pues lo batieron hasta no dejar sobreviviente, tomaron esas ciudades que tenían murallas fortificadas, destruyeron toda la ciudad, vencieron, tomaron posesión de esa otra ciudad, entonces ya tuvieron una segunda guerra, tomaron a todo eso, todo lo de esos dos reyes hemorreos, del Sejón y de Og, que dice que era desde el arroyo Arnón hasta el monte Hermón. Y luego ahí hace un comentario, ¿no? De que el único sobreviviente que había quedado era este rey Og, el rey de Bashan, y hace ahí un comentario que su cama, que tengo entendido que realmente en el hebreo no dice su cama, sino su cabecera, era de 4 metros de largo por 1,80 metros de ancho, o sea, haciendo como referencia de que hoy sí estaba muy grande, ¿no? Sí está muy cabezón. Ajá. Entonces, digo, nada más deja ese detalle ahí en la escritura. Y después en el versículo 12 nos dice una repartición de la tierra, pero no de la tierra del otro lado del Jordán, sino del lado donde estaban ahorita en el Jordán. ¿Qué tierra repartió? Bueno, de esta tierra que ganaron en estas dos guerras, pues es donde se quedó Rubén, donde se quedó la tribu de Gad y la medio tribu de Manasés. Entonces ahí da ahí pues algunos datos de qué lugar hasta qué lugar se quedó con Rubén, qué lugar hasta qué lugar con Gad y qué lugar hasta qué lugar con Manasés. Pero de aquí de estas dos guerras es de donde sale eso donde se quedaron en el otro lado del Jordán, y que realmente habrá estado bien o habrá estado mal, como nos preguntabas, ¿no? Que se quisieron quedar ahí, que a lo mejor no quisieron obedecer que cruzaran al Jordán, pero si nos acordamos a la promesa de la tierra desde Génesis 15, pues realmente esa parte de la tierra estaba dentro de la promesa principal, ¿no? Entonces, pues ahí lograron eso. En el versículo 18, ah, acordándonos de esa repartición que hizo con esas dos tribus y media, pues el acuerdo que habían quedado de que los hombres de guerra de esas dos tribus y media se iban a preparar, iban a cruzar el río Jordán, iban a ir a luchar con las otras 9 tribus que quedaban hasta que vencieran a todos los pueblos que estaban en la tierra prometida y ya estuvieran todos establecidos. Ya se iban a regresar estos hombres de guerra de estas dos tribus y media a ese lugar que se les había dado, que habían escogido, y mientras tanto pues ahí iban a poder quedarse las mujeres, los niños, el ganado, porque pues dice que ya tenían mucho, ¿no? Y en el versículo 21 dice: a Yehoshua, a Josué, he ordenado en aquel tiempo, diciendo: tus ojos vieron todo lo que ha hecho el Eterno, vuestro Dios, a estos dos reyes. Así hará el Eterno a todos los reinos que tú pasarás hacia allá. O sea, tú vas a ir a pelear allá, ¿no? Exactamente. Ese ya te va a tocar a ti, Josué. Pero qué interesante que le dice, así como hizo Dios, y Josué le puede haber dicho, no, pero pues si Dios no lo hizo, lo hicimos nosotros, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero fue Dios. Bueno, no lo hizo, ¿no? Claro. Entonces dice: no les temas, porque el Eterno, vuestro Dios, Él es el que combate por ustedes. Y pues sí, ¿no? Otra vez, ¿no? Pero pues si Él ni vino, nosotros nos mandó fuimos. por delante, ¿no? Entonces, sí, qué importante entender ese concepto, ¿no? Sí, yo creo que no por nada la parasha termina en el verso 22. Sí, pues ahí se acaba. Sí. ya me veo emocionado. Ya le ibas a decir de corrido, ¿verdad? No sé por qué me lo imaginé, pero si te fijas es el punto, o sea, tú dices, bueno, entonces, ¿qué relación hay entre yo luchando y Dios haciendo las cosas? De pronto pensamos que una cosa no tiene que ver con otra y que Dios tiene que hacerlo pues así sobrenatural y va a suceder y todo se va a acomodar, y entonces Dios te dice, no, ve y tú y conquista la tierra tú. Y cuando lo hayas conquistado, entiende que yo te di la habilidad, yo te di la capacidad, la inteligencia, la fortaleza. Entonces, fíjate bien, en otras palabras,
Sí, sí, ¿qué significará entonces? Fíjate, que Dios te diga, ve y hazlo, y cuando termines, pues yo lo hice. Es el principio de agencia divina también. Dios actuando a través de Israel. Sí. Wow. Sí, y tener la... La claridad de Pues pensamiento es como si un hombre, o sea, pues gracias a Dios que nos ha permitido grabar 40 y ¿cuántos audios? 43. Sí, no, pero no, Dios no me ayudó, lo hice yo. No, pues claro que Dios te dio la habilidad, ¿no? Y puso las cosas y también puso los tropiezos, Memo, ¿no? Para que llegáramos hasta Devarim. De repente se nos iba el internet o no lo habíamos pagado y cuántas cosas han pasado, ¿no? Entonces, y eso es parte del milagro, ¿no? De decir, oye, y a pesar de todas las contras que había, de los tropiezos y los baches, pues estamos aquí, ¿no? Gracias a Dios. Gracias a Dios, exactamente. Pero quien actúa, pues somos nosotros. Qué padre, y es lo que a mí me gustaría como comentario final, es qué padre que Dios nos incluya en sus planes y nos encargue ejecutar esos planes. Entonces, pues eso es lo que me gustaría que la gente meditara. Nos hace parte. Nos hace parte, exacto. Pues muy bien, acabamos la primer porción del libro de Deuteronomio, del último de los 5 libros no del tetragramatón. No del pentagrama tampoco. Tampoco, del Pentateuco, de la Torá. Pues sí, estoy contento, estoy emocionado. Pues ya nos quedarán solamente 10 programas. Y también pues me da emoción después de esto estudiar los profetas. Sí, fíjate que ahora sí me gustaría hacer algo y es ponerle tarea a la gente que nos escucha. De aquí en adelante, estos 3 capítulos, bueno, son una remembranza. Hay algo que nos va a ordenar Moisés de aquí en adelante, sobre todo del capítulo 4. Y además de ser una orden, va a ser una frase que se va a repetir una y otra y otra y otra vez hasta el cansancio. Creo que es la frase que más se repite. Voy a investigar cuántas veces se repite. Esa es mi tarea. Pero me gustaría que la gente descubriera cuál es esa frase que más se va a repetir. No nada más en el capítulo 4, sino en el resto del libro. Hay una frase que va a ser el énfasis primordial de Moisés porque es lo que más le preocupa, ¿no? Entonces, a ver si logran descubrir qué frase es. Ahí luego les daremos un premio, a ver qué hacemos, una oración o algo, ¿no? Pero sí, va a ser muy padre que nos demos cuenta cuál es esa frase que más se va a repetir, que no tiene nada que ver con el nombre divino, fíjate, casualmente, ¿cuál es el énfasis entonces del libro? Muchas gracias, ¿no? No, muchas gracias, Gabo, buenas noches, espero que descanses, gracias a todos los que nos abrieron las puertas de sus casas, de sus computadoras. Espero que el Eterno esté con ustedes este Shabbat, esta semana y todos los días. Así es. Que esté abriéndole sus ojos para que vean las maravillas escondidas en su Torah. Amén. Nos escuchamos la próxima semana. Shabbat Shalom. תדענו שעכשיו חצות, הגיע השעה לצאת, הגיע רגע האמת, מבט אחד אל המזוזה, הנה כולנו בתזוזה, יוצאים מבין המצרים, החצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהטוב, יצאנו לבחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור. נסענו מסוכות, הגענו אל פי החירות, בין מגדול ובין הים, מבוכה לכל העם. נפלנו לתזונה, איבדנו את האמונה, נכנסנו בין המצרים, בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן מאחורינו מהטוב, יצאנו לחירות, מצאנו לילה זה, לנו הפסח לילה זה, לנו לנצח כך נזכור, כל דור ודור.
לידו הרוח התקדמה איתו, הגיעו מים הצבא, ראיתי את המעבר, קרב לנו את מי הים, נפלו צרינו בתוכם, אוי יצאנו בשירה בחצי הלילה. עמוד האש לפנינו, עשן